Hola mis chicas preciosas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vengo a enseñaros una comprita que he hecho de Divine, una de las marcas de equivalencias que además creo que muchas conocéis y que es bastante popular o bastante más conocida que otras marcas. Aquí la tengo y hoy os voy a contar, os voy a enseñar un poquito las que me he pedido y las que por supuesto os contaré más adelante y sobre todo he hecho una selección de 3 perfumes, los cuales sobre todo he ido pensando para el trabajo. Hoy podría decir que la intención con la que compro estos perfumes va en el pensamiento, no solamente porque sean perfumes que me gustan, sino porque quiero que tengan buen resultado o dar una buena sensación olfativa en el propio trabajo. Ya os contaré en un próximo unboxing, me pararé un poquito a charlar con vosotros, os contaré que ha habido un pequeño cambio en el trabajo y en lugar de estar en cocina, ahora estoy en sala. Y estar en sala, o sea, de camarera, sirviendo y demás, te ayuda muchísimo a ver reacciones olfativas. Pero no solamente de ver reacciones con respecto al perfume que llevas, que en muchas ocasiones pues te da unas sensaciones que dice, uy, la gente como estás, hombre, pues les sonríes, charlas, tal y que cual. Es más fácil que la gente tenga confianza de decirte qué rico hueles y ese tipo de cosas, ¿no? Así que ya os iré contando de los perfumes que me dan muy buenos resultados. Pero también a la vez me doy cuenta de que hay según qué tipo de perfumes. Hay perfumes que son fáciles de llevar, ese tipo de perfumes versátiles. Tienes los perfumes frescos, los perfumes limpios y luego tienes los perfumes que son complicados olfativamente y yo creo que entendemos que hay algunos tipos de aromas que no les gusta a todo el mundo, que son más para nuestros momentos personales y no para el público, ¿vale? Los 3 perfumes que he elegido en esta compra, sobre todo iban pensados, iban orientados a buscar un tipo de aroma que olfativamente yo me sienta bien en esta época de verano, de calor que estamos teniendo, que me pueda refrescar, pero que a la vez resulten agradables al olfato de los demás. Simplemente como, pues, simplemente para que la gente se sienta a gusto y muchas veces provocar esa sonrisa agradable, ¿no? Un aroma agradable hace que los demás de tu alrededor se sientan también a gusto contigo. Bueno, te voy a enseñar. Comprite de Divine, que está fenomenal. ¿Qué es esto? Nos han mandado también algunas gominolas. Veo que en la compra elegí 3 perfumes y me han mandado una cajita con otras 3 muestras que luego tengo que mirar cuál es la numeración. Por aquí tengo las muestrecitas, luego las ojearé. Por cierto, tanto el listado de Divine como la página web os la dejo abajo, ¿de acuerdo? Porque tenemos la página web por ahí, o si vosotros conocéis vuestra página web donde encontrarlo, si no, abajo os dejo la página web, ¿vale? ¿Qué son, gominolas o qué? Ah, sí, mira, mira, una bolsita como con ositos. Y son, gominolas. Además están súper blanditas, mira. Después me las como tan feliz. Perfumitos que he elegido. Primero, necesito algo de súper verano. Uno además que me gusta muchísimo a mí, pero cuando se lo he dado a probar a mi hija, pues es de esos que lo voy a utilizar yo y lo va a usar ella. Ay, no me he traído el vaporizador. Es que, ¿qué estoy haciendo con estos perfumes? Me relleno un vial, porque no me puedo llevar esto grande en el trabajo, pero cuando estoy trabajando, lo que hago en uno de los bolsillitos, llevo mi spray. Entonces, de las equivalencias de los perfumes, me relleno mi spray, de estos portaperfumes, me lo voy rellenando y me voy reaplicando. Sobre todo porque me gusta la parte de inicio, corazón de los perfumes y en cuanto llevas 2, 3 horas trabajando, pues digo, venga, me lo reaplico sin pena y como son equivalencias, pues no me dura el bolsillo. Bueno, primero que me he elegido es el 183, que bueno, pues como es un perfume
que ya no se fabrica porque fue una edición especial, podemos decir que es un clonazo del perfume Escada Rocking Rio. Este perfume, bueno, ya vemos que son eau de parfum y son en tamaño de 100 mililitros, ¿vale? O sea que tengo aquí perfume para rato. Madre mía, cuando ha llegado, lo primero que hice fue ponérselo a mi hija Marina y digo, esto le encanta. A ver si Divine se abre por aquí. No, Divine creo que no se abre. Bueno, pues le quitaré la cosita y haré tas con las cositas que tengo para rellenar. Bueno, perfume Escada Rocking Rio. Para mí, el Rocking Rio, que es una edición del año 2005 de Escada, es una de mis ediciones frutales favoritas. Es una combinación frutal, aquí lo tengo en el post-it, con piña, papaya, mandarina, melocotón y coco. Es que es uno de los que más me gustan. Y nada más probarlo es esa sensación de cóctel frutal. Y tú imagínate estar sirviendo en la terraza con mucho calor y que te llegue ese aroma cuando pasas alrededor de la gente y tal, y que te llegue ese aroma frutal, tropical, tan agradable, tan rico y que te hace sentir tan bien. Estoy segura de que este perfume no va a ser solo para mí, que mi hija lo va a... le voy a rellenar también algún tubito. O este, mira, mejor, yo me relleno mi botecito y este se lo dejo en el tocador y para que ella también lo vaya disfrutando. No os preocupéis, que lo que voy a hacer es, en unos días que los empiece a utilizar, te haré reseña de uno por uno en el canal, ¿de acuerdo? Escada Rocking Rio 183. Es una delicia, para mí es uno de los frutales de Escada de mis favoritos porque junta esa sensación de fruta tropical que lo hace delicioso. Este, fantástico. Y como te digo, da una sensación muy rica para trabajar cara al público. Siguiente, y me echo las manos a la cabeza porque me acuerdo del listado de Divine. Y Divine ha sacado una lista de perfumazos que nos recuerdan a perfumería nicho impresionante. Impresionante. Te dejo el enlace para que lo veas ahí abajo para ver las numeraciones, ¿vale? Lo flipas, de verdad. Y los dos siguientes son de la línea nicho, ¿vale? 744, que cuando lo vi dije, lo voy a usar para trabajar, pero voy a oler como una reina. Porque este perfume, el 744, nos recuerda a Cashili de Parfums de Marly. ¡Guau! Cuando lo he visto, digo, no dudo más, no lo dudo, me lo pido. Cashili me encanta porque es una combinación frutal con tipo de frutas que te dejan un ligero tonito ácido, pero luego también tiene ligeros toquecitos florales, que es un femenino frutal, dulce, pero que tiene un toquecito elegante que digo, ¡guau! Esto lo voy a disfrutar. Entonces, este perfume, bueno, tengo aquí las notas, te cuento. Ciruela con grosellas, rosa, frangipani, mimosa, petalia. Cuando lo he probado, digo, ¡guau! Huele tremendo, huele súper rico, huele muy, muy bien. Y tengo muchas ganas de probarlo. Además es que en el restaurante vienen unas señoras que vienen casi todos los fines de semana y siempre comentamos, nosotras chuchuchu hablamos, siempre ya tenemos, pues además son personas que conozco y pues vamos comentando y tengo ganas. Además, como yo me llevo mi spray, quien quiera lo puede probar. Y lo vamos a disfrutar, estoy segurísima. Ya sabéis, o sea, ojead que tiene una lista muy buena. Y este quizá no va a ser para momentos de mucho calor. Los días de mucho calor me va a venir bien el Rocking Rio y Cashili también un poquito. Este quizá lo dejo para los días que voy por la noche o ya cuando se pase un poquito esta ola de calor en la que estamos metidos. También perfume que nos recuerda a perfumería nicho es el 735 y
nos recuerda al perfume Mousse de Serjo. Mousse, se escribe Mousse, es un perfume femenino que utiliza sobre todo la nota de la ciruela, pero de una manera muy especial y muy particular. Sí diríamos que está en una línea de perfumería nicho y unisex, pero tiene esa personalidad muy ambivalente, ¿vale? A mí me encanta, para mí por supuesto yo lo siento muy mío, muy femenino y con esa personalidad. Creo que es para mí una de las ciruelas más particulares, especiales y únicas que hay, porque no es una ciruela extremadamente dulce ni extremadamente femenina. Combina ciruela con frambuesa, unida con toquecitos benjuí, dábana, jazmín y ámbar, pero muy importante, las notas del cuero y del ládano, que ahí es donde tenemos todo lo unisex. Lo curioso es que, aunque el cuero y el ládano nos podrían dar una sensación aromática muy animal, sin embargo aquí me da un rollito muy sensual, muy rico, muy especial. Te digo que no es para días de máximo calor porque tiene una consistencia, no tiene notas que nos den frescor, y esto, sin embargo, con las sprays justitos, creo que va a ser fantástico. Olerlo, nada más olerlo, el aroma es súper parecido a lo que es el perfume que nos recuerda y de verdad estoy deseando probarlo. Pero este lo voy a reservar para días que no haga mucho calor, porque justo esta semana en la que os lo estoy presentando, tenemos la primera ola de calor africano, lo explico para la gente que nos ve de fuera de España. Ola de calor africano y está siendo pues realmente una semana muy calurosa. Estamos llegando por el día hasta 43 grados y lógicamente con esos grados lo más agradable es buscar notas que sean fresquitas, frutales, que sean también esa sensación tropical que nos quita un poquito ese agobio. Además, ese tipo de perfumes a mí me dan mucho estado de ánimo, mucha animación, que me dicen, venga, vamos, que hay que trabajar, hay que levantar el estado de ánimo. Entonces, bueno, yo creo que para mí esta compra es interesante también mostrarosla, porque muchas veces no es buscar unos perfumes solamente porque te gusta mucho, solamente pues para salir, para momentos especiales, como solemos decir y todo eso, sino que a veces, ¿qué buscas tú, por ejemplo, para trabajar? ¿Qué aroma buscas que sea agradable para los demás, también para ti y demás? Bueno, pues esto es lo que yo he buscado en esta comprita de Divine, y sobre todo el hecho de utilizar las equivalencias para los momentos de trabajo, porque es un uso diario y constante, porque yo me lo reaplico varias veces, no por la duración ni la calidad de las equivalencias, sino porque quiero ese momento del aroma cuando sale de inicio. Pues lo bueno para mí que tienen las equivalencias y utilizarlas así, de este modo, es que no te gastas el pastizal que valen esos perfumes en su modo original, sino que así lo puedes utilizar, lo puedes gastar con gusto, que no pasa nada, pero estás llevando contigo un perfume que te gusta, un perfumazo que te gusta y que por supuesto lo disfrutas mucho. Así que, amores, como siempre, aquí os dejo mis propuestas. Esto no son solo propuestas, estos son los perfumes del día a día que vamos utilizando. Enlaces, ya os he dicho, de Divine, os lo dejo abajo en la cajita de descripción. Un beso enorme, hasta el próximo perfume. Adiós.